a Dios, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, por la bendición que nos concede una vez más de poder ministrar la palabra del Señor y reconocer que si hasta aquí estamos firmes o perseveramos en el llamado que el Señor nos ha dado es por su gracia, por su bondad, por su misericordia, por el amparo divino que tenemos. Todo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le doy gracias al Señor, porque Dios es bueno, rico en misericordia y en bondad. Misión Cristiana Link de aquí de Sydney, de Australia, saludando a todos, y es un honor, un privilegio poder saludarlos y siempre pensando que las victorias, las bendiciones fluyen de la fuente que es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Bien, hermanos y hermanas, familias, amigos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 14 de Juan. Un versículo muy familiar, bueno por sí, porque todo es bueno. Es la palabra del Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Juan capítulo 1, versículo 14, vamos a leer todos juntos esta porción hermosa, preciosa, y lo leemos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, gracias por concedernos meditar en tu palabra. Rogamos, mi Dios de gloria, que hables a cada uno de nosotros. Pedimos la intervención del Espíritu Santo para que ministre y seamos fortalecidos con la palabra, el consejo. Gracias te doy, Señor, porque ese ha sido el propósito tuyo de habernos llamado, darnos vida eterna y darnos conocimiento de tu buena voluntad para poder ser participantes y tener el gran honor de predicar a Jesucristo, que es Dios, el Señor y Salvador de nuestras almas. Bendito Dios de gloria, que esta palabra sea de bendición, de edificación para nosotros. Todo en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea el Señor. Bien, hermanos, hemos leído una porción muy preciosa, muy hermosa, en el cual Juan tiene la revelación acerca del Verbo, que es Cristo Jesús, el Señor. Yo creo que el tema sería: y el Verbo se fue hecho carne. Y el Verbo fue hecho carne. Gracias al Señor. Ese es el plan, el propósito del Padre. Estableció o diseñó un plan para darnos salvación a nosotros, a los hombres, todos aquellos que hemos creído en el Señor. Todo es por su buena voluntad, por su gran amor y su rica y eterna misericordia. Por eso le damos gracias al Señor, que no mereciendo la vida eterna, porque nacimos en pecado, en maldad, y nuestra vida fue como una rebelión contra Dios. Esa era nuestra actitud ante la presencia del Señor. Pero que Dios es bueno y que Dios es misericordioso, Él le plació darnos vida a nosotros. Y por eso le doy gracias al Señor, que todavía la salvación se sigue extendiendo para los hombres, para que vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y reciban el perdón de pecados y tengan vida eterna, para poder estar por toda la eternidad con ese Dios de gloria, con ese Dios que es bueno, que es misericordioso. Por eso le doy honra y gloria a Cristo Jesús, que
a través de su gran amor, nos ha llamado y hoy estamos con la seguridad, con la certeza de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Ahora, doy gracias al Señor que a través de las Escrituras hemos venido aprendiendo, asimilando la buena voluntad del Padre, conociendo sus propósitos, y todo esto lo podemos encontrar en las Santas Escrituras, en el cual nos deleitamos, nos gozamos cuando las escudriñamos y vemos cuán grande es el amor de Dios, cuán sabio es Dios para establecer ese plan divino, ese plan eterno que fue diseñado en la eternidad y manifestado en el tiempo de Dios Padre. Juan recibe esta gran verdad y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Qué lindo, qué preciosa, qué expresiones que da el apóstol Juan acerca del conocimiento, de la revelación que recibe acerca del verbo que es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Ahora, el asunto es este. ¿Por qué se hizo carne? ¿Y por qué Él? ¿Por qué Él? Podemos mencionar muchos puntos acerca de eso, por qué Él se hizo carne. ¿Y por qué Él? ¿Por qué Él? ¿Por qué el verbo? ¿Por qué vino Jesús? Esa es una de las inquietudes que pueden surgir entre el pueblo cristiano, aquellos que hemos sido salvados por el amor, por la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué Jesús vino? ¿Por qué no vino otro? Uno puede decir, bueno, porque solamente Él tenía las calificaciones o las cualidades de poder salvar. El asunto es que, según Colosenses, la revelación que recibe el apóstol Pablo, que dice las Escrituras, que todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Todo lo que vemos, visibles e invisibles, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Ahora, como todo le pertenece a Él, y por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y el pecado lo que hizo separarnos de la comunión con el Padre. Ahora, como todo le pertenece a Él, a Jesucristo, al Verbo, Él tuvo que venir para restaurar al hombre, para levantar al hombre, para tener, o sea, reconciliar al hombre con Dios. El único que podía hacerlo era Jesucristo, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Él las sustenta con su poder. Por eso que doy gracias al Señor, porque la iglesia ha pasado por pruebas, por tormentas, persecuciones, pero todavía sigue firme, porque depende de la iglesia, el caminar, el vivir de la iglesia, depende solamente del poder, de la presencia, del amparo divino, que es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Conociendo Dios Padre, Jesucristo, que nosotros somos débiles, imperfectos, pero que por amor y misericordia Él nos ha transformado, nos ha hecho templo del Espíritu Santo. Y a pesar de todo eso siempre hay debilidades, porque somos humanos. Allí la presencia y la alianza de Dios, el amparo divino que tenemos día a día. Y por eso es que
aunque la iglesia ha pasado por grandes persecuciones, grandes problemas, pero sigue firme. Seguimos adelante, predicando el mensaje de salvación, mensaje de sanidad, la palabra viva, el poder de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, dado a la iglesia. Por eso que a la iglesia se le dio la comisión de predicar el evangelio, ir por todo el mundo y hacer discípulos y enseñándoles a cada uno de ellos para que puedan encontrar o obtener la salvación, el perdón de pecados, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia le fue encomendada este gran honor, este gran privilegio de predicar la palabra de Dios. Por eso decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo, porque el poder de Dios, el poder del evangelio es potencia para salvación de los hombres. Vea qué hermoso ser un instrumento en las manos de Dios. Amado hermano, amada hermana, usted que es parte de esa nación santa, del pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nosotros estamos con el gran privilegio y el gran honor de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más hermoso que predicar la palabra del Señor. Hermanos, es un gran privilegio de predicar a Cristo Jesús, el creador de todas las cosas, el hermano mayor de nosotros, el enviado por el Padre, el que dijo consumado es. Ese es mi Dios, mi Señor y Salvador. Él tuvo, el Verbo tuvo que hacerse carne. ¿Para qué? Eso es. O sea, Él vino, fíjense bien, que Él vino porque todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Entonces, como le pertenece a Él, Él tenía que venir personalmente. El Hijo de Dios, el Verbo, el infinito, el poderoso, el que sustenta todas las cosas con su palabra, tenía que venir a restaurar lo que se había perdido. Ahora, hermano, hermana, Él para venir y estar en medio nuestro tenía que hacerse carne. Por eso dicen, y aquel Verbo fue hecho carne. Ahora, ¿por qué carne? ¿Por qué carne? Porque en lo humano, en la carne, en lo humano, Él nació de mujer, según Gálatas capítulo 4, versículo 4. Nació de mujer. Su nacimiento es cierto que fue obra del Espíritu Santo. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue por voluntad de sangre y carne, sino de voluntad divina. El Espíritu Santo obró en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, y el Verbo se hizo carne, se hizo humano para identificarse y ser idénticos a nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque, oiga, todo ser que nace tiene que morir. Todo ser que nace tiene que morir. Hay dos muchachones, siervos del Dios Altísimo, que no murieron. Enoc, Elías, nacieron, pero tienen que morir, y eso va a ser en tiempo futuro. Jesucristo, el Verbo, Dios mismo se hizo carne, y al nacer aquí de mujer tenía que morir, porque ese era un plan diseñado por el Padre. Por eso que Él nació, se hizo carne. Ahora, en su carne Él experimentó las debilidades, las que nosotros experimentamos. Jesucristo lloró, se cansó, tuvo hambre, tuvo sueño. Idéntico lo que es humano, lo humano. Por eso hay que darle gracias a Dios, al Señor,
que el único, oiga, el único que nos entiende y nos comprende es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. El que tiene compasión, el que tiene misericordia por mi vida y por su vida, amado hermano, es Cristo Jesús. El que me comprende, el que me perdona, el que me da fuerza, el que me da fortaleza, el que me ha comprado. Él es Él, el Cristo de la gloria, el poderoso, el soberano. Por eso que Él me guarda, porque Él sabe lo débil que somos nosotros, porque Él lo experimentó, Él lo vivió. Y nos dice las Escrituras que Él fue tentado en todo fue tentado y venció. Y al vencer, esa victoria se extiende a la iglesia. Por eso es que la iglesia es la buena administradora de los bienes celestiales que el Señor le concedió. Amado hermano, amada hermana, es un honor, un privilegio ser hijo de Dios, ser parte de esa iglesia que espera la venida de Cristo, el soberano, el poderoso, y que pronto sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos levantados a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes, y así estaremos por siempre, por toda la eternidad. Para eso el Verbo se hizo carne, para dar vida, levantar un pueblo, reconciliarlos con Dios Padre. Dios es bueno, Dios es misericordioso, envió a su Hijo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo humano, porque en su humanidad iba a ir a la cruz a morir por nosotros, porque la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es muerte. Tenía que morir, por lo tanto, tenía que ser un ser humano. Dios es bueno, rico en misericordia y en bondad. Mire qué precioso el plan divino del Padre. Por eso que en el libro de los Hebreos dice: cuerpo me diste para hacer tu buena voluntad, porque sacrificio ya no quisiste. Ofrendas desagradables le daban al Dios de la gloria. Pero el Dios Padre se hace de un cordero santo, puro, limpio, sin mancha, perfecto. Eso es, por eso dijo Juan, el profeta Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es misericordia, eso es gracia y bondad, que no mereciendo tener vida eterna en Cristo, pero Él le plació darnos a nosotros vida en Cristo Jesús. Pero para poder dar vida, Él tenía que venir a este mundo y ser idéntico en lo humano, Él iba a soportar, a experimentar el dolor, la aflicción, todo aquello que incomoda a lo humano. El Señor lo experimentó, fue despreciado, desechado. Pero Dios es bueno. Cristo Jesús se mantuvo firme. No hubo influencia negativa que lo apartara del llamado que Él tenía. Y así tenemos que ser nosotros. No hay fuerza que pueda apartarnos de la buena voluntad del Padre. Porque recuerde una cosa, que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros y eso nos da a nosotros la seguridad y la confianza que siempre van a venir tormentas, tempestades, tribulaciones. Pero Dios, que es bueno,
en amor y en misericordia, ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Tenemos su palabra, tenemos la presencia del Espíritu Santo. Por eso que el Señor le dijo a aquellos 120, váyanse al aposento alto y esperen la promesa del Padre y recibiréis poder. Y aquellos 120 reciben el poder del Espíritu Santo y ahora están llenos del poder de Dios para ir a predicar el Evangelio, porque en el mundo se iba a encontrar con grandes problemas, obstáculos que el enemigo pone para que la iglesia pueda ser detenida. Pero no se puede. A la iglesia nadie puede detenerla, porque la iglesia depende de la gracia, de la misericordia de Dios Padre. El que sustenta y ampara la iglesia es Cristo Jesús, el Señor, el Salvador. Y si no, mire usted, pues, Saulo. ¿Se acuerda usted de Saulo? Persiguiendo la iglesia, según él hacía la voluntad de Dios Padre. Y se le aparece Jesús, camino a Damasco va a perseguir la iglesia. Hermano, dice la Biblia que él respiraba muerte, odio contra los hijos de Dios. Y se le aparece el soberano, el poderoso, el Rey de gloria. Aquel que dijo consumado es. Se le parece a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, Saulo va siguiendo a la iglesia, persiguiendo a los hermanos, a aquellos que habían sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que habían sido sellados por el Espíritu Santo, propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Saulo iba siguiendo a ese pueblo que le pertenece a Cristo Jesús. Entonces viene Cristo Jesús y se le pone enfrente y lo llama y lo hace ministro. Eso es. Por eso es que a la iglesia nadie lo va a detener. Nadie, oiga, nadie puede detener la iglesia. Se puede levantar sistemas en contra de la iglesia. Y cuando digo iglesia me refiero al pueblo de Dios, a esa nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. ¿Verdad? Uno se goza, hermano, la obra que el Señor ha hecho. Pero Él tenía que venir a esta tierra. Él vino. Porque todo es de Él. Se hizo carne, el Verbo se hizo carne para experimentar lo que nosotros experimentamos. Dolor, aflicción, tristeza. Así dijo el Señor, ya para ir a la cruz. Mi alma está en angustia, mi alma está triste. Por eso dice que fue tentado en todo. ¿Para qué? Para socorrernos. O sea, y allí es donde, si Él experimentó lo que hoy nosotros experimentamos, es que ahí viene la compasión, el amor, la protección. Él nos comprende, Él nos entiende. Por eso que Él es el único que ante el Padre ruega por nosotros. Él intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos entiende, Él nos comprende. Él estuvo en la misma plataforma humana en este mundo. Lo rechazaron, lo calumniaron. Pero gracias al Señor, a Cristo Jesús, que vino a hacer la voluntad del Padre, no hubo fuerza de las tinieblas que lo pudiera apartar, no se dio a nadie. Y yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Por amor a nosotros, Él se entregó. Tenía que ser, el Verbo tenía que hacerse carne para poder experimentar todas las debilidades humanas. Tuvo hambre, como digo, tuvo hambre. Lloró.
Pero Dios es bueno, Dios es grande, que Cristo Jesús fue obediente hasta el final a la muerte. Y Él murió. Y cuando Él muere, Él dice, consumado es. Padre, he hecho la obra que tú me encomendaste. He pagado el precio. He comprado un pueblo para ti. Nosotros, hermanos, en Cristo Jesús tenemos vida. Amado hermano, hermana, en Cristo Jesús tenemos vida. Somos el pueblo de Dios, sellados con su Santo Espíritu, protegidos, guardados, dirigidos, sustentados. Entonces, hermano, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Qué le falta a usted? En este mundo hoy caminamos con gozo, con alegría, con esperanza de gloria que hay en nosotros, que pronto sonará la trompeta y cada día que pasa la venida de Cristo Jesús, del soberano, del poderoso, estamos más cerca, más cerca, más cerca. Por eso es que nosotros, las cosas que están pasando en el mundo, y se hablan que el mundo va en decadencia, eso está establecido. Ya la iglesia tiene el conocimiento. ¿Por qué nos vamos a preocupar sino que vamos a darle gracias al Señor que se están cumpliendo todo lo que está escrito? Como dijo el Señor, que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Y exactamente eso está pasando en estos tiempos. Por eso es que uno siente, nosotros debemos de sentir que ya la trompeta va a sonar y que ese momento de victoria, oiga, qué glorioso ese momento cuando oigamos sonar la trompeta y todo, porque Cristo Jesús vino en carne para hacer la voluntad del Padre, porque si Él no hubiera venido en carne, Él no hubiera experimentado nuestras debilidades, no nos entendiera, no nos comprendiera. Y ahí surge el amor, la compasión, la misericordia por nosotros. Bendito sea Jesús, bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Gracias al Señor Cristo Jesús, que al venir a este mundo se hizo carne para experimentar las debilidades e ir a la cruz y morir para pagar el precio. Porque si no hubiera habido derramamiento de sangre, no hubiera habido negocio, comprarnos a nosotros. Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, que nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Todo nuestro ser le pertenece a Cristo Jesús. Él es el dueño, Él es el Señor. Y como Él es el dueño de nuestra vida, por lo tanto nos ha sellado con su Santo Espíritu. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Por eso Él murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó en gloria, en poder. Y por eso que después de la resurrección dice Jesús, dice, oiga, miren cómo dice, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda potestad, toda autoridad, el soberano, el poderoso, aquel que sufrió por amor a nosotros, ahora después de la resurrección, es el Cristo de victoria, el triunfador, y es el que nos sostiene. Por eso es que vengan luchas y vengan pruebas, nosotros seguimos avanzando en victoria con gozo. Porque Él no nos va a desamparar, siempre está con nosotros desde todos los días. Eso fue lo que el Señor dijo en su palabra para el bien, el conocimiento de nosotros, pues así somos fortalecidos, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Bendito sea mi Dios, mi Señor. Me conoce mi levantar, mi caminar, mi acostar, mi levantar, mi caminar, mi acostar. Él lo conoce. Él lo sabe todo. Gracias al Señor. Y por eso es que siempre en la vida del creyente prevalece la paz, el gozo. Prevalece la paz y el gozo y la seguridad. Que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Y por eso dice las escrituras, así, Juan lo dice, y llegaremos a ser semejante a Él. Y lo veremos tal como Él es. Esa es la voluntad. O sea, ese es el fruto de la venida de la venida del Verbo que se hizo carne por amor. A nosotros es el fruto. Jesús dijo, Padre, donde yo estoy, quiero que ellos también estén conmigo para que vean mi gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Mire el querer de Cristo. Ese es amor. Ese es amor. Por eso es que Él habitó entre nosotros. Gracias al Señor de aquellos hombres que dejaron testimonio, que hubo una operación en ellos. Por eso es que llegaron a decir, porque no podemos parar. No podemos parar de predicar al que vieron nuestros ojos, al que lo palpamos. No podemos. Y eso también debe de ser nuestro sentir en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. No puedo parar por la obra que el Señor ha hecho en mi vida, porque, oiga, tiene que haber una clara definición de su vida antes de Cristo y después de haber conocido a Jesús. Usted no puede ser el mismo. No puede ser el mismo. Porque dice el apóstol Pablo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es o nueva creación es. Pablo lo experimentó. Antes él perseguía a la iglesia. Odiaba a la iglesia. Pero cuando Dios lo transforma, Jesucristo lo transforma, Él cambió. Por eso dice, de modo que si alguien está en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él experimentó la nueva creación dentro de su ser. Y al tener la nueva creación, ya vienen otros pensamientos, otra actitud ante Dios. Uno se rinde ante Dios, le da gracias al Señor, agradecido con Dios por todas las cosas que el Señor ha preparado para nosotros. No podemos, hermano, no podemos. Es que, oiga pues, usted no puede vivir en esta tierra siendo hijo de Dios, siendo un cristiano verdadero, todo abrumado, todo enojado, desamparado, destrozado. No, Señor, no. La vida en Cristo es vida de gozo, es vida abundancia hay en nosotros de alegría, de gozo, de regocijo, al saber que tenemos a Cristo Jesús y que somos templo de su Santo Espíritu. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Ah? ¿Usted sabe qué es eso? Ser morada del Espíritu Santo, que este cuerpo ha sido transformado, comprado, y que todos le pertenecemos a Él, todo nuestro ser. Dios es bueno, Dios es rico en misericordia y en bondad. Entonces, oiga, Jesucristo se hizo, Él vino, porque todo fue creado por medio de Él, para Él y para Él, por Él y para Él. Sean dominios, sean potestades, sea lo que sea, visible e invisible, todo fue creado por Él, le pertenece a Él. Entonces Él tenía que venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. A nosotros nos encontró perdidos. Nos salvó. Nos dio vida eterna. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora tenemos el amparo divino. Día a día.
Jesucristo, Jesús, es el único ser que nos comprende, que nos entiende. Y por eso hay que depender de Él. Hay que darle la alabanza, la honra y la gloria a Él y nadie más. La única adoración es a Cristo, el Señor, porque Él es el que nos ha reconciliado, ha perdonado, nos ha dado vida eterna. Y además de eso, Él preparó mansiones de gloria. Eso es lo que le dijo a los apóstoles cuando Él les habló de su partida. Los apóstoles se sintieron tristes, desamparados, y el Señor llega y los exhorta. ¿Por qué estáis vosotros turbados? Porque ella les había dicho que se iba a ir. Entonces se sintieron ellos desanimados, desamparados. Y Él les dice esta palabra: no os he dicho que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aleluya, eso es. Oiga, qué bueno es Dios para nosotros. Termino con esto. Jesús es el levantado, a la diestra de Dios Padre está, envía el Espíritu Santo, no nos ha dejado huérfanos, tenemos el amparo del Espíritu Santo, el que nos da consuelo, el que nos exhorta y el que nos edifica y el que nos ayuda a entender esta verdad. Es a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora, como el Espíritu Santo ya está obrando en mí, que es el Espíritu de Dios, oiga, el Espíritu de Dios, del Espíritu Santo morando en nosotros, no hay quien pueda detener el plan y el propósito de Dios en su vida. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Lo que Dios estableció para usted se cumplirá. Él dijo: yo he venido para que tengan vida, y vida buena. El que cree en mí tiene vida eterna, dijo Jesús. Yo soy la resurrección, alfa y omega, principio y fin. Ese es el Cristo de la gloria, que vino, se hizo carne, murió en la cruz por amor a nosotros. En lo humano, Él experimentó todas nuestras debilidades. Fue tentado en todo, venció, y como Él venció, nos ha dado a nosotros, nos trazó un camino de triunfo y de victoria. Las batallas siempre van a venir, pero ya la victoria está sellada en nosotros. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. No desmayemos, amado hermano. Ya pronto se siente que suena la trompeta para encontrarnos con Él en las nubes. Firmes, firmes, firmes. Y usted, amado amigo, si no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el día de salvación. La salvación todavía es por gracia, por misericordia. Es el don, el regalo de Dios para los hombres, para la humanidad. Es el regalo de Dios. Jesucristo dijo: he venido a hacer la voluntad de mi Padre. He venido para que tengan vida. Para eso vino Jesús. Y nadie más, oiga, nadie más. Rendir nuestro ser a los pies de Cristo. No hay nadie más. No hay nadie más. Jesús es el único. Cuando digo que Jesús es el único, eso dice la Santa Escritura. Porque hay alguien que clama por nosotros, que intercede por nosotros, entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay nadie más. No hay nadie más. ¿Entendemos eso? Iglesia del Señor, entendemos eso. Amigos, comprendamos que el único que murió en la cruz es Cristo Jesús. Nada más. Él vino, como dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
De ahí todo ser humano nació en pecado. Y como dice Romanos capítulo 3, dice, no hay nadie, ni uno, que busque a Dios. Él vino a buscarnos a nosotros. Y los encontró el Señor. Y nos ha dado vida en Él. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Muy bien, hermanitos y hermanas, amigos, doy gracias al Señor. Y oiga, predicamos pensando en usted. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque Él pensó en nosotros, Él pensó en mí, pensó en usted. Y como Él pensó en mí y en usted, por eso envió a su Hijo. Porque Él no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento y tengan vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias a Él, firmes en Cristo Jesús. Amén, amén, amén.